Entonces, en esta noche queremos hacer una revisión de ese gran momento que estamos viviendo como cristianos. Porque, por supuesto, las cosas están poniéndose duras, difíciles, la falta de trabajo, la falta de oportunidades, cancelación de vuelos, cancelación de muchas cosas. Pero asimismo, en la parte espiritual, en estos días que hemos estado reunidos como iglesia, como iglesia de Cristo, como la iglesia de Dios, nosotros hemos estado fortalecidos a través de las cosas que Dios mismo nos ha enseñado para que podamos cada día motivarnos. Y es justamente lo que quiero en esta noche compartirles, mis queridos hermanos. Un estudio, un recorderis acerca de esa motivación que nos está llevando justamente a mejores días. Y es así que debemos recordar que la motivación es el motor, justamente el motor que guía el comportamiento de las personas hacia una dirección específica. ¿Cuál es la dirección que nosotros escogimos? Es justamente el seguir a Cristo. El habernos bautizado es la dirección que escogimos. Y para eso nosotros necesitamos una guía, y esa guía va a ser justamente Dios, va a ser Jesús, el que nos lleve en ese buen camino. De igual forma, vamos nosotros a hacernos una pregunta, ¿no? Una pregunta, y es, pues, ¿qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos motiva a seguir adelante? ¿Qué es lo que nos motiva a buscar mejores días para nosotros? En el sentido, bueno, primeramente, la respuesta que van a dar algunas personas, lógicamente, es también, lo que a mí me motiva es el autorrealizarme, ¿sí? Autorrealizarme para poder ayudar a mi familia. A mí me motiva también el trabajar por mi padre, el poder ayudar a mi padre, el poder ayudar a mis hijos, a mi hijo, a mi madre. Esas son unas respuestas materiales y terrenales, que por supuesto están correctas. En el sentido terrenal están correctas porque todos trabajamos con un propósito de solventar las necesidades de nuestras familias. Pero en el sentido espiritual, también nosotros como cristianos, ¿cuál es nuestra motivación? La motivación principal va a ser justamente el vivir para Cristo. Una vez que nosotros hemos escogido ese camino, una vez que nosotros hemos escogido esa responsabilidad de servir a Cristo, entonces nosotros vamos a vivir para Cristo. Y eso es justamente lo que nosotros cada día estamos recordándoles, cada día estamos motivándoles y motivándonos nosotros también para que podamos escoger para que podamos seguir ese camino en la forma correcta que Dios quiere. De igual forma, también no hay mejor motivación que buscar agradar a Dios en todo. En todo lo que hacemos debemos justamente buscar la mejor situación de vida que podamos dar para que Dios se agrade de nuestra manera de vivir. Sea una responsabilidad pequeña o sea una responsabilidad grande, debemos nosotros hacerlo de la mejor manera para que nuestro Padre Celestial se sienta feliz y contento de que tiene buenos hijos, ¿sí? Por eso es que nuestro trabajo en la casa, en la iglesia, en donde quiera que nos desarrollemos, va a ser siempre una bandera, va a ser siempre un nombre de cristianos, llevándole a Dios para que Él pueda halagarse con nuestro comportamiento. De igual forma, el creyente motivado, un creyente que está motivado, una persona, un cristiano que está motivado, no mira a los hombres, sino que su mirada pone en Dios. ¿Por qué pone su mirada en Dios? Porque tiene un concepto correcto, un concepto ya definido de lo que significa Dios para esa persona, de lo que significa Dios para ese creyente, y él se va a sentir como un siervo, como un colaborador, como una persona que está apoyando a su gran obra, ¿sí? Entonces se siente como un instrumento útil y probo para que Dios lo pueda bendecir. Y él se da cuenta de lo que convence a las personas, lo que convence a los hombres no es su palabra, sino es justamente el poder del evangelio que él comparte. Entonces esa va a seguir siendo su motivación, pensando en que no va a mirar lo que los hombres están diciendo, sino va a mirar lo que Dios da, lo que Dios le interesa, y es justamente fortalecer la vida de sus hijos. De igual forma, solo Dios puede levantarnos cada mañana con un propósito, con una determinación de decir, tienes la decisión de triunfar, de salir adelante, de ver por tu familia, de tú como padre de familia ser el líder, el eje, la cabeza de tu hogar. Así es que sal a trabajar, sal a buscar el pan del día, pero así mismo también tienes esa responsabilidad de motivar a tu familia, a tu gente, ¿sí? A tu congregación, con tu trabajo, con tu servicio a Dios. Así es que, mis queridos hermanos, y vamos a ver en esta noche, quiero compartirles un pasaje especial en donde vamos a ver las motivaciones ministeriales del apóstol Pablo. ¿Y por qué tomamos de referencia al apóstol Pablo en la mayoría de casos? Porque justamente fue una persona que se destacó mucho en el servicio y en el llevar esa motivación, en llevar ese trabajo encomendado por Dios de una gran manera. Y ha sido justamente nuestra motivación
la vida del apóstol Pablo. Lógicamente que cuando también revisamos cómo él sufrió, por supuesto que si les preguntamos a las personas si quisiera sufrir o si es que llegaría a aguantar el sufrimiento que el apóstol Pablo tuvo, por supuesto que van a decir que no, porque vemos vemos una lista larga, de todas las cosas que el apóstol Pablo tuvo que sufrir para que pueda después de desarrollar su ministerio. Pero sin embargo, también tuvo una motivación especial. En este caso vamos a hablar sobre su motivación ministerial del apóstol Pablo. Por favor, vamos a ubicarnos en nuestras Biblias, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo desde el 1 al 16 va a ser objeto de nuestro estudio, ¿sí? Vamos a ubicarnos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 16. En el versículo 1 nos dice la palabra de Dios, y justamente, como les vuelvo a repetir, vamos a ver un pasaje en donde nos habla ampliamente sobre esa motivación que el apóstol Pablo tuvo para servirle a Cristo, a pesar de muchas dificultades, de muchas cosas duras que tuvo que vivir. En el capítulo 2, versículo 1-2, dice la palabra de Dios: vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, Dios nos dio valor para anunciaros su evangelio en medio de una fuerte oposición. No solamente fue una oposición así sencilla, sino está hablando de una fuerte oposición. Lógicamente que aquí vamos a destacar la motivación que el apóstol Pablo tuvo. ¿Y cuál fue esa motivación? Esa motivación fue de anunciar el evangelio sin importar el costo. Es decir, el apóstol Pablo, sin importar las cosas duras que tenía que pasar, se metió en la cabeza, se motivó y dijo: mi misión es anunciar el evangelio, y eso fue lo que se propuso y lo logró, lo pudo conseguir. Por eso es que cuando vemos y dice, hermanos, vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, está hablando acerca de la primera visita que el apóstol Pablo hizo a Tesalónica. ¿Se acuerdan? En Hechos 17, del 1 al 9, está hablando justamente de esa visita que hizo a Tesalónica, y fueron ahí, por primera vez a ese lugar. Dice que los tesalonicenses sabían que Pablo había estado preso en Filipos, porque recordemos que antes de ir a Tesalónica, ellos fueron apresados en Filipos, ¿sí? Antes de llegar a Tesalónica, ¿sí? Y también ellos, sin el temor de ser encarcelados, Pablo se concentró, pidió a Dios y pudo desarrollar un trabajo evangelístico, un trabajo de un ministerio en el cual nos demostró a las personas en ese tiempo, que sí se podía luchar en oposición, o sea, que sí se podía conseguir. ¿Por qué? Porque estaba con la fuerza de Dios, estaba con el amparo de Dios, estaba con la fuerza que Dios le estaba presentando a él, y podía sobreponerse ante cualquier obstáculo que le presentase. Ahora, Dios quiere que hagamos algo similar ahora en estos tiempos, ¿no? Él nos va a dar la fuerza y el valor para hablar de Él con valentía, a pesar de cualquier obstáculo que se nos pueda presentar. La valentía no podemos nosotros tomarlo solamente como una ilusión así rápida, que en un momento estamos emocionados, al otro día estamos desmotivados, al otro día estamos así como que nos falta la fuerza espiritual para decir, bueno, yo soy cristiano, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Mi responsabilidad cuál es? ¿Solamente de yo conocer el evangelio o también la de compartir? Entonces ahí pedimos nosotros valentía para que Dios nos permita buscar oportunidad. ¿Buscar oportunidad para qué? Para, una vez motivados, nosotros podamos compartir ese evangelio en las circunstancias y en los lugares que Dios mismo permita. Eso va a ser un gran aliciente para nuestra vida cristiana, para nuestra vida espiritual, el saber que nosotros nos metemos en la mente que debemos compartir su palabra, y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer pese a cualquier situación, así como el ejemplo del apóstol Pablo, que él, motivado, lo hizo. Nosotros también podemos hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos ser nosotros motivados para llegar a ser más valientes, para llegar a ser más decididos, para llegar a ser más contundentes en nuestra manera de trabajar, en nuestra manera de presentar el evangelio de Cristo? Entonces, al igual que los apóstoles, nosotros el arma principal es la oración. ¿Por qué? Porque la oración nos va a fortalecer. La oración directa a Dios a través de Jesucristo nos va a fortalecer y nos va a dar la fuerza necesaria para decirnos, para reconocernos, para que nuestra autoestima espiritual pueda decir, bueno, yo soy cristiano y lo voy a lograr, lo voy a hacer, y vamos a tener más valor para nosotros desarrollar el trabajo encomendado a nosotros. Bien, pues, hermanos, continuamos en el versículo 3 y 4 nos dice la palabra:
nuestra exhortación no procedió del error ni de impureza, ni fue por engaño. Versículo 4 dice, al contrario, si hablamos es porque Dios nos aprobó. Estaba diciendo el apóstol Pablo, si hablamos es porque Dios nos aprobó y nos confió el evangelio. No procuramos agradar a los hombres, sino a Dios que aprueba nuestros corazones. De igual forma, ¿cuál es la motivación del apóstol Pablo? Lo que estamos resaltando en estos versículos 3 y 4. Era de seguir siendo aprobado, no por la gente, sino por Dios. Aprobado por Dios en su actuar misionero de proclamar las buenas noticias, las noticias de salvación de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, una vez más, el apóstol Pablo en ese tiempo se motivó, se concentró en saber que está cumpliendo una misión especial de parte de Dios. ¿Sí? Por eso esta declaración es contundente, es enfática, es fuerte, porque está dando una respuesta a las acusaciones en ese tiempo, a las acusaciones que fueron hechas por los líderes judíos, quienes habían incitado a las multitudes, habían exaltado, habían levantado a las multitudes. ¿Se acuerdan ustedes en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 5, vamos a leerlo rápidamente, solo ese versículo, en donde nos dice, celosos, o sea, la gente, ¿no? Los líderes judíos. Celosos entonces los judíos que no creían, tomaron consigo algunos ociosos, hombres vagos, hombres malos, con los que juntaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón e intentaban sacarlos del pueblo. ¿A quién? Justamente a Pablo y a Silas. Entonces aquí nos estamos nosotros dando cuenta de que esa respuesta contundente que dio el apóstol Pablo a estos líderes judíos, al decirles no estamos aquí inclusive no estamos aquí nosotros por voluntad propia, estamos porque Dios así lo está permitiendo y no vamos nosotros a decaer, nosotros no vamos a retroceder, venimos a cumplir esa misión encomendada a nosotros. Y por supuesto, al predicar la buena noticia, Pablo no estaba buscando popularidad, no estaba buscando fama, no estaba buscando dinero, sino estaba buscando cumplir. Lo que estaba buscando es exteriorizar sus intenciones. ¿Y cuál era su intención? La intención era de ser lo más sincero posible, de presentar el evangelio de Cristo tal y cual como había sido él también instruido, como había sido capacitado en esa palabra. ¿Sí? Al explicar, él estaba explicando que él y Silas habían sufrido mucho por difundir la buena noticia, las buenas noticias de Filipos, y al tal punto de haber sido encarcelados en Filipos. Sin embargo, para ellos fue un aliciente, para ellos fue una situación que mejor les dio más fuerza el haber estado encarcelados, pero en un cumplimiento de una misión encomendada por Dios. Ahora, lo que en los actuales tiempos la gente justamente se involucra en un ministerio por muchas razones, y no todas, a veces no todas son buenas. ¿Por qué? Porque tiene que haber una madurez espiritual para reconocer que nosotros también como humanos podemos tener limitaciones. Entonces no podemos nosotros desarrollar un ministerio, digamos, todos los ministerios, sino algún ministerio, un don especial que Dios nos pueda dar, uno de animar, otro de motivar, otros de visitar enfermos, de visitar cárceles, otros de predicar, otros de cantar. Entonces vamos nosotros, cuando aceptamos una encomienda, una responsabilidad de un ministerio, sabemos perfectamente qué es lo que a nosotros se nos ha sido encomendado, y eso es lo que vamos a desarrollar. Entonces, el servicio que nosotros presentemos a Dios va a ser bien dirigido, porque estamos siempre con la bendición de Él, porque nosotros estamos aceptando nuestras capacidades y también, lógicamente, debemos aceptar nuestras limitaciones para poder desarrollar el trabajo que Dios nos ha encomendado. Por supuesto, al tratar de persuadir a la gente, podemos ser tentados ¿de qué? De modificar nuestras creencias, y justamente para quedar bien con esas personas, o para ofrecerles algo que realmente en la iglesia de Cristo como cristianos no podemos ofrecerle. Entonces, ahí está este ejemplo que nos da el apóstol Pablo, de ser aprobados por Dios en nuestro actuar misionero, en nuestro actuar de compartir la palabra de Dios. Nosotros no podemos ofrecer cosas que no están escritas, que no están ofrecidas directamente por Dios, por el evangelio de Cristo. No podemos ofrecer, no podemos extendernos más allá, por halagar, por halagar a personas, por tratar de persuadirles, de convencerles de que sean cristianos, por decirles. Tenemos que ser muy claros, muy contundentes, muy específicos y muy directos, muy honestos, ¿sí? Y también nosotros debemos ofrecer algo que
nosotros también lo estamos viviendo. Si bien es cierto, la gente va a comenzar a ver nuestro comportamiento para ver cuál es el alcance que tenemos, cuál es el alcance que tiene nuestra palabra y lógicamente nuestra actitud. Entonces, por eso vamos nosotros a preocuparnos por la aprobación de Dios, o la aprobación de Dios y no del hombre. ¿Sí? Vamos pues, por favor, al versículo 5 y 6. En el versículo 5 y 6 dice la palabra: porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Aquí nos vamos a concentrar igualmente en la motivación que tuvo, en las motivaciones que tuvo el apóstol Pablo, que eran la de servir a Dios y a su pueblo de una manera transparente, de una manera desinteresada. ¿Qué quiere decir esto? De que no había un interés un interés diferente al de que la obra de Dios siga, que el evangelio sea más conocido. Ese era el interés principal del apóstol Pablo. No había ningún otro interés más. Alguien inclusive en esos tiempos puede haber dicho, pero ustedes están, Pablo y Silas, están ustedes sufriendo demasiado. ¿Cuál es el interés de sufrir? ¿Cuál es el interés de pasar hambres, de pasar penurias, de pasar encarcelamientos? Y ellos, me imagino, posiblemente le respondieron, le dijeron, bueno, nosotros estamos puestos los ojos en Cristo, puestos los ojos en Dios. Nosotros estamos motivados por esa gran misión encomendada. Y por supuesto aquí nos hace recordar una vez más que el servir a Dios y servir al pueblo de una manera, de servir nosotros ahora, de servir a nuestra iglesia, a nuestra congregación de una manera desinteresada, de una manera lo más transparente que podamos, porque siempre el diablo está trabajando constantemente y nos hace, y cuando hay paz, cuando hay paciencia, cuando los frutos del Espíritu Santo están desarrollándose, están floreciendo dentro de una congregación, de una comunidad, no olvidemos que el diablo también, él quiere trabajar y no descansa de trabajar y quiere que esa paz se termine, quiere que haya controversias, que haya problemas. Y de eso nosotros como miembros de la congregación tenemos que trabajar para que de una manera desinteresada, de una manera transparente, podamos nuevamente unir a las personas, nuevamente unir en comunión a las personas. ¿Para qué? Para que el objetivo sea cumplido, para que el interés sea el interés de toda la iglesia, que sea un solo interés que pueda beneficiarnos a todos en el sentido espiritual. Y eso es lo que estamos logrando con ejemplo y motivación ¿de quién? Del apóstol Pablo, lo que él hizo, motivado él ¿por quién? Por Cristo. Y nosotros motivados por Pablo. Si Pablo lo pudo hacer, nosotros también lo podemos hacer. Entonces, cuando Pablo estuvo con los tesalonicenses, no los aduló, ni buscó sus elogios, él no buscó quedar bien con ellos, ¿sí? Tampoco fue una carga para ellos. No olvidemos que el apóstol Pablo y Silas concentraron sus esfuerzos en presentar el mensaje de salvación de Dios a los tesalonicenses. Eso era lo más importante, ¿sí? Y lo que les hacía cambiar a esas personas, a los que estaban escuchándole, no eran las palabras de Pablo, eran la palabra de Dios. El mensaje no era el mensaje de Pablo, era el mensaje de Cristo. Y siempre nosotros debemos mantener esa línea de que el mensaje, de que las palabras que estamos transmitiendo, por ejemplo, en este momento, son las palabras que Cristo hubiese querido transmitirles a ustedes. Lo que nosotros somos simplemente mensajeros de ese mensaje original, de ese mensaje de esperanza, de ese mensaje de amor, de ese mensaje motivador, que ahora nosotros como cristianos necesitamos cada día motivarnos, cada día necesitamos reponer esas fuerzas, que cada día también, lógicamente, viendo los problemas, viendo las vicisitudes, viendo las cosas malas que pasan cada día. ¿Qué pasa? Tal vez querría desmayar nuestro ánimo, pero no. Nosotros seguimos reuniéndonos, seguimos compartiendo la palabra, seguimos agradeciendo a Dios, seguimos cantando. Cada vez aparecen, como dijeron nuestros hermanos evangelistas hace un poco tiempo en una reunión que tuvimos, cada vez aparecen más personas que están identificándose con un servicio de canto, de oración, de peticiones. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque nosotros estamos presentándonos a Dios para decir, aquí estamos listos para trabajar, y eso es lo que estamos haciendo. Y esa es la motivación, saber que los otros hermanos también están aprendiendo, y esa es la motivación para nosotros, que también debemos cada día nunca cansarnos de aprender. Por más que sigamos estudiando la palabra, siempre habrá cosas nuevas que recordar, cosas nuevas que aprender, y esa va a ser la motivación diaria de nosotros para que de una manera transparente y desinteresada podamos nosotros seguir sirviendo a Dios.
Por favor, versículos 7, 9. Dice, antes bien nos portamos con ternura, dice el apóstol Pablo, entre vosotros, como cuida una madre con amor a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. ¿Os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche y de día? Para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Pablo también estaba motivado a dar siempre lo mejor de sí, siempre toda la fuerza que él tenía estaba concentrada en poder brindar a la obra de Dios. Y por eso daba lo mejor de sí en el cuidado del rebaño del Señor. Y miren lo que dice en el versículo 8, ¿no? Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio, o sea, no solo la palabra, sino también nuestras propias vidas. Qué convicción del apóstol Pablo y Silas en ese momento de presentarse como un instrumento de Dios y de tratar de ofrendar hasta su propia vida por el amor que tenían a los hermanos que iban enseñando, a los hermanos que iban predicando el evangelio, a los hermanos que iban convirtiendo, a los hermanos que iban sosteniendo espiritualmente. Qué amor de ellos, ¿sí? Entonces vemos también que aquí en este versículo nos enseña acerca de que, y nos indica cómo el apóstol Pablo y sus compañeros fueron como niños, como niños entre los tesalonicenses, pero eso no significa que fueron inmaduros, sino más bien con esa inocencia de poderse presentar muy cariñosos a sus hermanos, con esa inocencia que caracteriza, por supuesto, a un niño, de presentarse muy queridos ante la congregación, ante la iglesia. Y eso es lo que a veces a nosotros nos puede faltar, el podernos nosotros encariñar con nuestro trabajo en la iglesia, encariñarnos con nuestros hermanos, pero así sinceramente, para poderles ofrendar nuestro tiempo, a veces con un consejo, con una llamada, con una comunicación. Esa es la motivación que en el día de hoy me he propuesto, también yo como hermano de la iglesia, y si es que no lo he hecho, lo voy a hacer. Si es que lo he estado haciendo, lo voy a hacer mejor. El poder cada día demostrar que estamos interesados unos por otros, con llamadas, con preocupación y con ocupación también, por supuesto, porque a veces la preocupación solamente tiene un límite de decir, bueno, estoy preocupado por el hermano y hasta ahí, pero puedo ocuparme ¿cómo? Llamándole. Puedo ocuparme ¿cómo? Haciéndole llegar de alguna manera tal vez una ayuda, así desinteresadamente, así transparentemente como nos está enseñando el apóstol Pablo. Esa es parte de nuestro trabajo, es parte de la membresía, es parte de la pertenencia que nosotros tenemos de la iglesia de Cristo, el presentarnos nosotros oportunamente cuando los hermanos nos necesitan. Y eso nos estaba enseñando Pablo. ¿Sí? A dar lo mejor de nosotros, a cuidar del rebaño, a cuidar de las personas que conformamos la iglesia, porque un día seremos unos, otro día seremos otros los que necesitamos, ¿sí? Diariamente ese cariño, ese afecto, esa preocupación, esa llamada, ese mensaje, o tal vez si es que es posible, aunque tal vez no es recomendable, si es posible, tal vez una visita de lejito, aunque sea, pero el sentir que estamos preocupados unos por otros nos va a hacer dar cuenta de que nosotros estamos aprendiendo y estamos imitando lo que el apóstol Pablo realizó. En el versículo 10-12 vamos a revisar, por favor, la palabra de Dios. Dice del capítulo 2, ¿no? Vosotros sois testigos y también de cuán santa, justa e irreprochablemente nos comportamos con vosotros los creyentes. También sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y nos encargábamos que anduvierais como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Mis queridos hermanos, ningún padre va a querer descuidar la seguridad de sus hijos, permitiéndole involucrarse en situaciones de extrema peligrosidad. ¿Qué padre quisiera para su hijo de verle que está en peligro, de verle que está en situación difícil? Yo creo que ningún padre. De igual forma, nosotros vamos a tener sumo cuidado
para hacerle entender a nuestro hijo o a las personas que queremos de que estamos bajo nuestra protección, de que está bajo nuestro cuidado, de que está bajo nuestro amor, bajo nuestro cariño, bajo nuestro abrigo. Y dice que el apóstol Pablo exhortaba y también consolaba a cada uno de vosotros, les decía a las personas de Tesalónica. Qué importante es saber que una exhortación es un ánimo, es una motivación que va acompañada de una consolación, de un abrazo, de una palabra, de un mensaje, como le decía anteriormente, para saber la preocupación. En este caso estaba haciendo la comparación de que hacía como padres a hijos. Y así lo hacemos en la congregación, entre hermanos sabiendo que si uno está motivado, esa motivación tiene que ser efervescente, tiene que exteriorizarse, tiene que trasladarse hasta otros hermanos para que se sigan reuniendo, para que sigan comunicando, para que estén preocupados unos de los otros. Versículo 12 dice, y encargábamos que anduvieras como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Vemos que aquí la motivación del apóstol Pablo, recordamos una vez más, era servir al Señor con una vida de pureza al realizar las tareas encomendadas y prudencia al hacer el uso de su autoridad como apóstol. A pesar de haber sido nombrado como apóstol, a pesar de tener funciones como apóstol y tener autoridad, también tenía mucho cuidado en la exhortación, tenía mucho cuidado en cómo presentaba su autoridad el apóstol Pablo. Y eso es lo que también nosotros debemos aprender para nuestros hogares, para la iglesia, de tener esa línea de exhortación, pero también de tener esa línea de consolación, de tener esa línea de llamado de atención, pero más encaminado a la exhortación, pero también de demostrar ese amor, ese cariño por todos y cada uno de los miembros de la iglesia, desde el más viejito hasta el más joven, hasta el niño, las mujeres, hombres, jóvenes, solteros, casados, todos somos parte de esa congregación y estamos entendiendo de que el momento que tengamos nosotros responsabilidad, si tenemos alguna función que desempeñar, lo vamos a hacer con toda autoridad que la propia palabra nos decía, pero así mismo con todo el amor que nos cobija para poder cambiar de buena manera tal vez alguna cosa mala que esté pasando. ¿Sí? Y entonces por eso las tareas encomendadas van a ser motivadas, van a ser realizadas de gran manera, y la prudencia que debemos tener nosotros cuando somos exhortados. Inclusive hay veces que podemos ser exhortados por algún hermano, puede que la intención de él sea cambiar tal vez alguna actitud mala que tengamos, y también debemos tener la humildad y la sencillez para poder aceptar. Debemos también tener prudencia. ¿Para qué? Para aceptar un consejo, para aceptar un comentario bien sano, un comentario bien llevado. ¿Por qué no? Por supuesto. En el versículo 13 al 16 dice la palabra, por lo cual también damos gracias al Señor sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, dice el apóstol Pablo. No agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Versículo 16, impidiéndoles hablar a los gentiles para que estos se salven. De esta manera colman siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Lo que dijo el apóstol Pablo es que la palabra de Dios seguía actuando en ese tiempo en la vida de los creyentes. La palabra de Dios seguía actuando en la vida de los creyentes. Pablo sabía que las palabras no eran solamente sermones, ni documentos que estaban plasmados y ya, porque es más, en esos tiempos no había Biblia, no había una recopilación ya como ahora la tenemos, con esa facilidad que tenemos de poder buscar el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Anteriormente no había eso. El evangelio que ellos transmitían era verbal, el evangelio que ellos transmitían era la experiencia que habían encontrado en la vida mismo de Jesucristo. Ese mensaje era transmitido verbalmente. Sí, y eso es lo que ellos trataba de explicar el apóstol Pablo, que no era solamente un sermón, o sea, no eran unas palabras que decían, bueno, hijo, aquí está la buena noticia, hermanos, aquí está la buena noticia, cumplan y ya, sino que
tenía que ser una fuente de verdadero poder transformador. Es decir, o sea que esa palabra tenía que tener una validez. ¿Cuándo? Cuando ya se veía la transformación en las personas que escuchaban. Y eso es uno de los objetivos que también nos planteamos nosotros dentro de la congregación, que no solamente sean meros sermones, que no sean meras palabras, que no sean meros documentos, sino que sea que ese poder del evangelio se lo pueda ver plasmado en una verdadera transformación de nosotros, los que estamos transmitiendo el mensaje, y también de las personas que están receptando el mensaje. Tiene que ser de parte de todo ese compromiso de que esas palabras, de que ese evangelio, de que esas buenas noticias puedan llegar a nuestros corazones y pueda permitir transformación en nuestras vidas. La Biblia que tiene usted en sus manos está lleno de ¿qué? Está lleno de la Biblia que tenemos ahora, la facilidad que les decía, que tenemos ahora de todos los libros en orden, clasificados, de todo, es poder vivo y real, ¿sí? Lógicamente, el contenido que tiene la palabra de Dios, no la parte física, el contenido, el mensaje. Ahora, cada día las palabras de los mensajes, los versículos, los pasajes, cada día esos son lo que nos motivan. Estamos reunidos aproximadamente 204 días, si no me equivoco. 204, 205 días desde que comenzó la pandemia, gracias a una planificación que hicieron hermanos de la iglesia. Pero ¿por qué estamos motivados? Porque sabemos que esa palabra nos tiene siguiendo, nos está motivando, nos está llevando a un punto de madurez espiritual, nos está haciendo reflexionar sobre muchas cosas que a veces nos olvidamos, pero constantemente en los mensajes, en los estudios nocturnos que tenemos cada día, los hermanos que nos comparten la palabra nos hacen recordar lo que algunas cosas nos hemos estado olvidando y otras cosas estamos aprendiendo. Pero esa motivación la tenemos, ¿por qué? La tenemos porque nosotros estamos conscientes de que tenemos que dar validez a esa palabra, tenemos que dar validez a nuestro tiempo. Si estamos ocupando tiempo en las cosas de Dios, pero que ese tiempo no solamente sea de escuchar, no solamente sea de oír, sino que sea de un tiempo en el cual se recibe el mensaje y podamos permitir que nuestras vidas pueda fluir ese mensaje de Dios, ese mensaje de Cristo. Qué importante es eso, ¿no? Ahora, en el versículo 14 dice, Pablo no se refiere a que todos los judíos, sino solo algunos que se oponían a la predicación de la buena noticia. Dentro del pueblo judío mismo había una parte que se oponía. Muchos de los convertidos de Pablo eran judíos. No se olviden, no todos los judíos estaban en contra de los cristianos, sino muchos de los convertidos del apóstol Pablo eran judíos precisamente. Así como los cristianos judíos en Jerusalén sufrieron persecución. Escuchen bien, mis queridos hermanos. Algunos cristianos judíos en Jerusalén sufrieron persecución a mano de otros judíos. O sea, los judíos cristianos sufrieron persecución de los otros judíos. Asimismo, los cristianos gentiles en Tesalónica también sufrieron persecución ¿de quiénes? De otros gentiles. O sea que había judíos cristianos perseguidos por judíos y también había gentiles cristianos perseguidos por gentiles. Es decir, prácticamente cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, podemos enfrentar una oposición, podemos enfrentar rechazo, podemos enfrentar burla de vecinos, de amigos e incluso de los miembros de nuestra propia familia. Eso es lo que estamos entendiendo aquí, de que de la propia nación, del propio grupo, puede haber oposición. Y en este caso, aplicando a nuestros tiempos de ahora, puede haber oposición de parte de nuestros vecinos, de parte de familiares, que no pueden estar de acuerdo con nuestra situación espiritual, con nuestra obediencia a Cristo. Sin embargo, ese va a ser un aliciente, ese va a ser una motivación extra para saber que nosotros estamos en el camino correcto y esa motivación va a ser posible que nosotros podamos seguir día a día reuniéndonos en la posibilidad de nuestro tiempo, en la posibilidad de nuestras fuerzas, inclusive, porque hay personas que inclusive están enfermitas, pero se dan el modo, de conectarse, de escuchar la palabra de Dios. ¿Eso qué nos hace a nosotros? Nos motiva saber que personas que están en su lecho de dolor, saber que personas que están limitadas en su salud, hacen los modos posibles para poder escuchar y para poder conectarse, ¿sí? Y eso es una motivación, ese es un ejemplo para todos nosotros. Al parecer, muchos tesalonicenses pensaban que al haber creído en la buena noticia y al haber aceptado la buena vida en Cristo, estarían protegidos de la muerte hasta que Cristo volviera. Así que cuando los creyentes comenzaron a morir debido a la persecución, algunos cristianos comenzaron a cuestionar su fe, lo que también ahora puede pasarnos.
Si hemos escuchado de muchos hermanos, de muchos cristianos, de muchas personas, de congregaciones de la iglesia de Cristo, que siendo cristianos pensaron que tal vez no les iba a venir la enfermedad y les vino. Ahí hay dos puntos. O la fe en Dios se aumenta, o si ha habido debilidad espiritual, comienzan a perder su fe. Así de sencillo, hermanos. Lógicamente que es algo duro hablar de eso, pero es una realidad. Ha habido personas que se han retirado, no sabemos de casos aquí cerca de otros lugares de aquí del país. Conozco casos de la Iglesia de Cristo que sus padres se han enfermado o familiares se han enfermado y han dicho, bueno, ¿y por qué? Y han comenzado a desviarse. Eso no puede ser motivo, para separarse. Más bien debe ser una motivación saber que nosotros como cristianos estamos esperando algo espiritual, algo grande, algo hermoso que es la salvación. Y las circunstancias físicas de las que estamos viendo, nos estamos cuidando a nuestra capacidad, a nuestra responsabilidad, pero Dios permite cada una de las cosas que puedan pasar. Así es que en este punto, quería también compartirles a ustedes, mis queridos hermanos, de que tenemos que seguir nosotros con esta línea motivadora de estudiar la palabra, de ver a Jesús como ejemplo, de imitar las cosas que hizo en esos tiempos del apóstol Pablo para ser un servidor transparente, para ser un servidor desinteresado, para ser un servidor que estaba preocupado por el prójimo, que estaba preocupado por las personas a las cuales él transmitía el mensaje. Otra cosa que motivaba a Pablo era también recordar la recepción amplia que los tesalonicenses habían dado al evangelio. En el pueblo de Tesalónica, en la ciudad de Tesalónica, hubo una motivación grande, ¿sí? Pero también, lógicamente, vamos a ver los siguientes puntos que dice, habían recibido el mensaje predicado por Pablo, porque sabían que era un mensaje que venía de Dios. ¿Cuál fue la motivación que tuvieron estas de tesalonicenses? De que el mensaje de Dios venía de Dios, utilizando a Pablo como instrumento, utilizando a Pablo como un servidor, utilizando a Pablo como instrumento, como un colaborador para que su mensaje llegue a sus vidas. Le habían dado la bienvenida a ese mensaje en medio de gran tribulación, en medio de gran problema, en medio de grandes obstáculos, habían recibido ese mensaje. En los tiempos de ahora, hay muchas personas que también al principio de esta pandemia estuvieron asustados, estuvieron con mucha incertidumbre y buscaron las cosas de Dios, pero después les pasó el miedo tal vez y después comenzaron a irse. Pero esas personas, déjenme decir, queridos hermanos, de que esas personas van a seguir buscando a Dios, porque tarde o temprano va a seguirse presentando situaciones en las cuales les va a hacer reflexionar la vida mismo, al saber que la necesidad que nosotros tenemos la necesidad de buscar a Dios, para que Él pueda suplir todas esas cosas, todo ese vacío a veces que tenemos espiritualmente, todo ese vacío interno que tenemos espiritualmente, sabiendo que las cosas físicas de la noche a la mañana pueden aparecer o desaparecer, las cosas físicas. Los trabajos un día están, otro día no están, pero las cosas espirituales, las cosas que tenemos, nuestra alma, al buen recaudo que debemos poner nuestra alma para que sea salva, esas cosas espirituales no tienen precio. Las cosas espirituales, ese aprendizaje, esa enseñanza, ese mensaje que llega a nuestro corazón y permanece y nos hace fuertes, nos hace sentir motivados, eso no se va de la noche a la mañana. Y eso es lo que estamos demostrando ahora con las reuniones que estamos teniendo. Y de igual forma, Pablo les recuerda que no solamente en palabras, sino que fue el poder del Espíritu Santo el que permitió saber que ante situaciones difíciles, ante situaciones que estaban con obstáculos fuertes, ¿sí? El mismo Jesucristo, mismo Jesús, cuando estuvo en vida, ¿qué fue lo que dijo? Que vendrá un consolador, que vendrá un ayudador. Entonces nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo pueda guiarnos para seguir fortalecidos, para que podamos seguir motivados en nuestras vidas y en el trabajo que desarrollemos en nuestro hogar y también, lógicamente, en cada uno de los lugares que podamos nosotros tener responsabilidad. Mis queridos hermanos, en esta noche quiero agradecerles por haber receptado este pequeño mensaje de parte de Dios. Dios cada día nos hace un llamado, cada día al despertarnos nos hace un llamado a decir, hijo mío, debes motivarte porque tú tienes una gran responsabilidad. Como les dije al principio, tienes una gran responsabilidad con tu familia de llevar el pan de cada día y tienes una responsabilidad conmigo de servirme, dice Dios.
Recuerden esas palabras y cada día que abran los ojos, agradezcan a Él por la vida, agradezcan a Él por esa oportunidad que nos da de seguir viviendo, porque cada día es importante para agradecer la obra de Dios. Que esta motivación, que estos ojos que estamos poniendo en Cristo, sea el mejor aliciente, sea sea lo mejor que nos pueda pasar para nosotros agradecernos y decir, mi alma está bien, mi alma agradece que Dios ha llegado a mi vida. Mis queridos hermanos, quiero agradecerles por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Buenas noches.